Él es vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con usted y con todos los teleoyentes de PS. Sí, doctor, esta mañana hubo una visita del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, a los juzgados laborales para ver justamente las condiciones en que están, las carencias, qué es lo que necesitan. Y usted como también representante del gremio de laboralistas, quería saber nomás un poquito desde su perspectiva, qué es lo que necesitan más estos juzgados laborales. Bueno, cabe señalar en primer término que el año pasado, ya con la presidencia del doctor Benítez Riera, se hizo ese recorrido y justamente fue acompañado por el ministro Martínez Simón. Nosotros nos parece bien que los ministros bajen y vean en qué situación se encuentran los juzgados, la Secretaría, no solamente del fuero laboral, sino en general, y comprueben por sí mismos y hablando, incluso interactuando con algunos profesionales que sepan cuáles son las necesidades primarias. Nosotros tenemos siempre quejas sobre el tema del fuero laboral, que dentro del presupuesto general del Poder Judicial pareciera ser que es la cenicienta, porque no existe mucha inversión para el fuero, igual que siempre reclamamos también por el fuero de la niñez y la adolescencia, porque son los dos fueros de carácter social que tiene el Poder Judicial. Hay mucha inversión, mucho presupuesto destinado al fuero penal, pero no así para el fuero laboral, que es lo que nosotros precisamos, una infraestructura adecuada. Imagínense que las audiencias muchas veces las realizamos sin tener todos los mobiliarios necesarios. Hay veces que algunos colegas quedan parados o tenemos que quedarnos parados porque no hay sillas suficientes para los colegas y las partes, ¿verdad? Por ejemplo. Y ni hablemos de cuestiones que hacen a la privacidad, porque muchas veces al no contar con una sala de audiencias adecuada no tenemos la privacidad necesaria como para desarrollar las audiencias como corresponde, como sí lo tienen, por supuesto, el fuero penal. Y lo otro es el tema de la infraestructura en cuanto al tema informático, ¿verdad? Nosotros vemos que hay precariedad en cuanto a infraestructura de informática, las dobles pantallas que son necesarias usar por parte de los funcionarios, principalmente de los actuarios judiciales y algunos que otros que trabajan en el tema de tomar las audiencias, precisan de tener siempre las dos pantallas. Y lo último y lo más grave de todo esto es la carencia de talentos humanos. Hace años se sigue reclamando una mayor dotación de talentos humanos en la Secretaría y ese problema hasta hoy día no tiene solución. Nosotros hemos conversado con casi todos los ministros sobre este tema puntualmente, y el aumento de personal, todo lo que tenga que ver con convocatoria, concurso de oposición, necesitan darle cierta prioridad para dotar a las secretarías, a los juzgados y a los tribunales de apelación de mayor dotación de personal para poder soportar la carga que hoy día se tiene en este fuero. Doctor, y estos 6 juzgados laborales que hay actualmente, ¿están bien o necesitan de repente crear más juzgados porque están sobrecargados? Nosotros ahora caímos en un pozo de morosidad gigantesca, porque de los 6 juzgados en capital, 3 estamos sin magistrados naturales. Entonces, un magistrado está llevando adelante la gestión en 2 juzgados y 4 secretarías, ¿verdad? Entonces, eso hace que humanamente sea imposible para un magistrado soportar toda la carga que conlleva 4 secretarías a su cargo y que tenga cientos de expedientes en actividad, ¿verdad? Lo otro es Central, que es otro departamento muy grande, muy estratégico, donde también estamos sin 3 magistrados naturales en los juzgados de Luque, San Lorenzo y de Fernando de la Mora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Cuando un magistrado, o sea, cuando un juzgado o un tribunal, y en el caso de los tribunales ahora nos vamos a quedar con un miembro menos en capital, y en Central ya estamos con un miembro menos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando existen necesidad de magistrados? Se resiente considerablemente la productividad en cuanto a la gestión de los expedientes y la tramitación y las resoluciones que precisamos. Entonces es un problema. Nosotros hemos pedido para este año 2026 la creación de otro tribunal de apelación del trabajo para Capital. En Asunción existen solamente 2 tribunales de apelación y estamos hablando que en el fuero civil, por ejemplo, existen casi 7 tribunales de apelación. Entonces hay una desigualdad en cuanto a equilibrio de trabajo entre un fuero y otro por la carencia de tener tribunales más especializados en el área. Doctor, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. Al final pasa todo por el tema presupuestario, ¿verdad? Por la capacidad para poder crear más juzgados, adquirir a más personal, recursos humanos, recursos también mobiliarios y todas esas cuestiones, doctor. Y además del tema presupuestario, yo creo que pasa mucho por la gestión también de la Dirección de Talentos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos levantado nuestra voz de protesta, por ejemplo, en una ocasión, creo que fue el año pasado o antepasado, se hizo un concurso de oposición donde para la elección de actuarios judiciales se abrió una caja de Pandora, por así decirlo, porque se metió a todos, de todos los fueros, y muchos actuarios fueron designados, por ejemplo, de un fuero a otro, donde no tienen ninguna calificación, ningún conocimiento, ninguna capacidad de gestión en un fuero donde es desconocida. Por ejemplo, a nosotros nos tocó que algunos actuarios judiciales del fuero penal vengan a ser actuarios en el fuero laboral. Entonces eso se conversó con el presidente en aquel momento, que fue el doctor Benítez Riera, y se corrigió. O sea, hoy día las convocatorias o concursos de oposición se hacen por fuero para que aquella persona que pueda pugnar por un cargo y ser electa tenga un conocimiento del fuero donde va a ser expuesto, ¿verdad? Eso se corrigió, pero aún así tenemos dificultades. O sea, el anexo de personal es un problema de gestión de la Dirección de Talentos Humanos, que tiene que poner a conocimiento de los ministros de la Corte Suprema de Justicia las necesidades que tienen los juzgados y los tribunales de apelación, porque de lo contrario esto no tiene viso de solución. Tenemos que tener esa corrección, y si es un tema presupuestario, bueno, el Poder Legislativo es el que tiene que otorgar el presupuesto, pero para eso la Corte tiene que elevar sus necesidades correspondientes para corregir esto. Doctor, ¿cuánto dura hoy un proceso normal, un proceso laboral normal, verdad? Porque de hecho en la ley los plazos serían bien cortos si es que se llega a hacer, ¿verdad? Como establece la ley, pero eso sabemos que se alarga. Y ahora, a raíz de esto, que tiene que estar interinando otros jueces, varios juzgados, ¿a cuánto llega? En promedio hay contados magistrados que hacen un esfuerzo de sacar a un plazo razonable, pero en promedio está saliendo la sentencia de casi 3 años en primera instancia, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero ese es el promedio que hoy día tenemos, entre 3 y 4 años de duración solamente en primera instancia, cuando que los plazos procesales dentro del proceso laboral son perentorios, son muy cortos y perentorios, ¿verdad? Y aún así tenemos estos plazos para dictar sentencias que realmente afectan totalmente todo el sistema, no solamente a un expediente, a todo el sistema afecta cuando hay una acumulación de sentencias que no se dictan. Doctor, esto de la salida masiva de magistrados a raíz justamente del tema de la caja fiscal, la modificación de esa ley, ¿afectó más al fuero laboral o a todos los fueros? Bueno, nosotros por ese tema en particular tuvimos 2 o 3 renuncias, o sea, me refiero a Capital y Central, ¿verdad? No puedo decirte una cifra a nivel país, pero Capital y Central, que son un poco los focos de influencia mayoritarios de expedientes, tuvimos solamente 3 casos de renuncia para acogerse a la jubilación. Y bueno, ojalá que eso también tenga un equilibrio en el tratamiento, porque
Hay que considerar de que un magistrado judicial, primero por la investidura y por la importancia que requiere esa figura tan importante para una república, necesita tener un tratamiento diferenciado en cuanto al tema jubilatorio. No es lo mismo un funcionario público que no tenga algún cargo de relevancia que un magistrado que tenga 1.000, 1.500, 2.000 expedientes que tenga que estar resolviendo, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a exigir siempre a los magistrados que resuelvan los casos en tiempo y forma, que sean eficientes, que sean bien fundadas sus resoluciones, pero tenemos que reconocer que también deben tener una buena calidad en cuanto a salario y en cuanto a tratamiento de sus cuestiones jubilatorias. En eso sí tenemos que buscar un equilibrio dentro de la caja fiscal. Entiendo. Y bueno, doctor, vamos a estar viendo a ver si de repente tienen una respuesta de la Corte principalmente. Entonces, concretamente, hace falta un tribunal de apelación más y en los juzgados, no entiendo que si completar los 6 jueces van a trabajar mejor nomás o necesitamos más juzgados, acá en Capital por lo menos. No, teniendo los 6 magistrados trabajando a pleno con toda la secretaría, me parece que se puede ir mejorando el tema de la productividad, pero para ello también debe involucrarse un órgano extrapoder que es el Consejo de la Magistratura. Nosotros vemos que cada tanto sacan edictos y sacan ternas de cientos de miles de agentes fiscales y defensores públicos, pero ellos deberían de tener un tratamiento diferenciado con aquellos fueros que realmente requieren de tener un juez competente, ¿verdad? El Estado paraguayo es un Estado social de derecho, y si nosotros decimos que los fueros de la niñez y la adolescencia y el fuero laboral son parte de ese Estado social de derecho que debe ser de alguna forma protegida por el mismo Estado, entonces no encontramos razón por la cual los miembros del Consejo de la Magistratura no le den cierta prioridad para constituir las ternas para los magistrados del fuero laboral, cuyo reclamo también oficialmente ya lo hemos hecho por nota a los mismos, explicándoles la necesidad de contar con los magistrados en la brevedad posible. Entiendo. Una última consulta, ¿desde cuándo están con esto así, doctor? Y estamos del año pasado, 2025. Los primeros meses del 2025 ya van a ser un año que estamos así. Ya. Y ahora se empeora con la renuncia del doctor Maidana de la segunda sala capital, y tenemos lamentablemente a fin de año el fallecimiento tuvimos de la doctora Gaete en la circunscripción central, ¿verdad? Donde por fin se constituyó un tribunal de apelación especializado para el fuero laboral, y justo en menos de un año fallece también una magistrada. Pero bueno, son las circunstancias que obligan a los órganos competentes a tratar de dar respuestas rápidas para equilibrar las cosas. Entiendo. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable. A ustedes, cuando gusten. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.